Luis XIII de Francia nació el 27 de septiembre del año 1601 como el hijo mayor y heredero del rey Enrique IV de Francia y su segunda esposa, María de Medici. Enrique IV fue el primer rey francés de la Casa Borbón, luego de que Enrique III, el último rey de la Casa Valois, muriera asesinado y sin hijos. Enrique IV también fue asesinado por un fanático religioso el 14 de mayo del año 1610 en París. En ese momento, Luis se convirtió en rey con solo 9 años como Luis XIII. Debido a su edad, el reino quedó en manos de su madre, la reina María de Medici, quien tendría la regencia legalmente solo 4 años, porque cuando Luis cumplió 13 se aceptó que legalmente ya podía reinar solo, aunque esto fue nada más de palabra, porque en la práctica María de Medici continuó a cargo del gobierno por algunos años más. En el año 1615, para fortalecer la unión de Francia con España, se arregló el compromiso entre Luis y Ana de Austria, la hija del rey español Felipe III. El matrimonio se celebró en noviembre del mismo año, cuando ambos jóvenes tenían 14 años. Aunque se cuenta que Ana era una joven hermosa y talentosa, no logró conquistar a Luis ni a su suegra y la joven terminó siendo ignorada durante sus primeros años en Francia. Para el año 1617, el rey Luis ya estaba cansado de que su madre continuara acaparando el gobierno. Durante el periodo en que ella había estado a cargo del reino, este había quedado manchado por nobles conspiradores, revueltas y por los beneficios desmedidos que había obtenido Cosimo Cossini, el favorito italiano de María de Medici. Esto de alguna manera precipitó las cosas y ese mismo año, Luis junto a su favorito, Charles de Albert, dieron un golpe de estado asesinando a Cosimo y expulsando a su madre de todo cargo y de la corte. Pero casi de inmediato, el favorito de Luis también fue acusado de acaparar favores y ser una pésima influencia. El rey comenzó a tener problemas muy serios para controlar a su corte, lo cual quedó evidenciado cuando en el año 1618 la Guerra de los 30 años en Europa tomó forma y por lo tanto el gobierno francés prefirió mantener una participación limitada. Ellos se mostraron neutrales y esta decisión no le agradó a muchos nobles, quienes culparon al favorito de Luis por haberlo mal aconsejado. Poco a poco él se convirtió en el personaje más odiado y esto provocó que en el año 1619 desde el exilio, María de Medici incitara nuevas rebeliones fallidas contra Luis y su favorito. Las rebeliones se extendieron hasta el año 1620, pero no llegaron a nada y la situación culminó con una aparente reconciliación entre el rey Luis y su madre, la reina María de Medici. Mientras tanto, la relación entre Luis y su esposa Ana no fue exactamente perfecta. Aunque ellos parecieron llevarse muy bien al inicio, Luis y Ana tardaron cerca de 4 años en consumar su matrimonio. Eventualmente tuvieron momentos de unión, pero pasaron la mayor parte de su matrimonio separados por las ausencias de Luis y la reina Ana pasó casi 2 décadas sin poder dar a luz al anhelado heredero. Luis no tuvo amantes conocidas ni públicas, y aunque se sospechó de su cercanía con sus favoritos y su preferencia sexual, no existe ninguna prueba de que haya tenido alguna relación extramarital con hombres o mujeres. Lo que sí es un hecho es que él casi siempre prefirió la compañía masculina que la de su esposa. Al final la relación estuvo llena de ausencias y momentos amargos. El favorito de Luis murió en diciembre del año 1621, lo que dejó un vacío en el control del poder. Esto no evitó que Luis lograra establecerse como gobernante, aunque se enfrentó a diversas disputas que tenían como motivo cuestiones religiosas. Esto en parte porque Francia se había visto dividida entre los creyentes católicos y los hugonotes, que eran protestantes franceses. Estas disputas habían traído consecuencias muy serias al
al país como el asesinato de los dos últimos reyes, además de muchas rebeliones. Probablemente una de las más fuertes fue la que estalló a finales del año 1621. Luis entonces tuvo que enfrentarse a los hugonotes en el sur de Francia. Al final el conflicto concluyó con un acuerdo establecido en octubre del año 1622. Ese mismo año su madre estaba de vuelta en la corte y en el año 1624 Luis nombró al cardenal Richelieu como su ministro principal. Esta fue una decisión arriesgada considerando que el cardenal había apoyado a María de Medici y además le había aconsejado a Luis que se reconciliara con su madre. Al final Luis estaba convencido de la capacidad del cardenal, la cual era muy necesaria porque Luis prefería enfocarse en cuestiones militares y al final dejó las cuestiones de Estado para el cardenal Richelieu, quien rápidamente se convirtió en la influencia más dominante dentro del gobierno, controlando todas las decisiones del rey en muchos aspectos. Uno de estos fue la política exterior, y es que, a diferencia de otras potencias coloniales, Francia, bajo la dirección del cardenal Richelieu, procuró fomentar una coexistencia más pacífica en Nueva Francia entre los nativos y los colonos. Incentivó a los nativos a convertirse al catolicismo, pero al mismo tiempo también les brindó protección a todos aquellos quienes no querían convertirse. Por otro lado, el cardenal Richelieu también empujó al rey Luis XIII a convertirse en un monarca absoluto. Para ello mantuvo a raya a los nobles, retirándoles concesiones políticas muy importantes, sobre todo aquellos que eran muy ambiciosos. El cardenal Richelieu además suprimió el poder de la nobleza feudal, aboliendo varios cargos y destruyendo todas las fortalezas interiores del país. Estas fortalezas habrían sido utilizadas o eran utilizadas cuando los nobles querían hacer algún ataque contra el rey, entonces querían defenderse. Ya sin estas, pues estaba básicamente dejándolos sin la posibilidad de levantarse contra el monarca. Estas acciones le ganaron el odio de la nobleza y de la propia María de Medici, que hasta entonces había sido su aliada, pero que se opuso a estas medidas. En un intento por frenar su poder, ella se sumó al hermano del rey, Gastón, duque de Orleans, y ambos presionaron a Luis para que dejara de escuchar al cardenal y lo echara de su cargo. Luis se negó y una noche de noviembre del año 1630, conocido como el Día de los Incautados, la reina madre exigió a Luis que despidiera al cardenal Richelieu. Después de algunas dudas, el rey decidió apoyar a su ministro y María de Medici fue exiliada hasta su muerte. Sin embargo, esto no dejó las intrigas a un lado y María tampoco las olvidó, porque de hecho siguió buscando aliados, entre los que encontró a la propia esposa de Luis, Ana de Austria. Ella apoyó a su suegra, pero teniendo un perfil más bajo y una participación menor en el asunto. De igual forma fue descubierta cuando intentó hacer caer al cardenal Richelieu y como castigo Luis y el cardenal expulsaron a sus favoritas de la corte y la dejaron aislada, creyendo que así dejaría las intrigas. Mientras tanto, en Europa continuaba el conflicto en la Guerra de los 30 años, que hasta entonces había mantenido a Francia con un bajo perfil. Esto cambió en septiembre del año 1634, cuando Suecia estaba por retirarse de la guerra, y en respuesta Francia decidió intervenir directamente. En abril del año 1635, el cardenal firmó el Tratado de Compiègne, asegurando la continuidad de la intervención sueca, pero además firmó el Tratado de Weimar, esto en marzo del año 1636, con el que Francia se unió formalmente a la Guerra de los 30 años, haciendo desde luego una alianza con Suecia y abriendo ofensivas contra los Habsburgo en Alemania y los Países Bajos. Luego se unió a los holandeses en su guerra contra España, lo que provocó que España se sintiera directamente atacada por Francia. En ese momento, la reina Ana comenzó a compartir correspondencia secreta con su hermano, el ahora rey de España, Felipe IV.
Para ello, la reina armó todo un sistema de entrega secreta utilizando amigas y servidoras fieles. Se desconoce la información exacta que compartió, pero las cosas entre ambas naciones no mejoraron y en agosto del año 1636 las fuerzas españolas ya avanzaban sobre París. El rey Luis reunió a sus tropas y rechazó a los invasores españoles que en ese momento estaban peleando en varios frentes, por lo que se volvió imposible que se concentraran solo en su lucha contra Francia. Ana se volvió aún más contra el cardenal Richelieu, quien ya sospechaba de la correspondencia, lo que provocó que la reina fuera interrogada en el año 1637. No se descubrió toda la información, pero sí confesó la correspondencia, por lo que Luis nuevamente expulsó al personal de la reina y lo reemplazó con leales servidores. Además, establecieron que sus cartas serían leídas por el rey y el cardenal, y por ello Ana estalló contra Richelieu, a quien consideraba el causante de todos sus males. A pesar de su molestia, la reina Ana no pudo hacer nada contra el cardenal y la relación entre ella y el rey se volvió aún más distante. Por lo tanto, fue aún más sorprendente cuando ella anunció su embarazo en el año 1638, a pesar de la hostilidad entre la pareja. La reina dio a luz a los 37 años al futuro Luis XIV. Poco después anunció un segundo embarazo y el 21 de septiembre del año 1640 dio a luz a su segundo y último hijo, Felipe I, duque de Orleans, asegurando así la línea de sucesión. Después del nacimiento de sus hijos, que se consideró casi milagroso, la pareja no tuvo otros problemas, aunque continuaron pasando la mayor parte del tiempo separados. Casi un año después, un ejército conjunto catalán y francés derrotó a los castellanos a las afueras de Barcelona, esto en enero del año 1641, lo que trajo para Francia un resultado aparentemente favorable, aunque en el interior los altos impuestos en Francia y el dinero que se estaba invirtiendo en la guerra terminaron convirtiendo al cardenal Richelieu en uno de los hombres más odiados del momento. Esto había devastado las finanzas francesas y por lo tanto la calidad de vida. A mediados del año 1642, Luis enfrentó una de las rebeliones más complicadas, y es que estaba siendo liderada por el joven nuevo favorito de Luis, el marqués de Sigmax. Él había conspirado junto a la corte española para derrocar al cardenal Richelieu. La conspiración no tuvo éxito, pero afectó profundamente la confianza de Luis en los miembros de su corte. El cardenal Richelieu murió en el año 1642 y fue reemplazado como ministro principal por el cardenal Mazarino. Luis murió víctima de la tuberculosis el 14 de mayo del año 1643 a los 41 años. Fue sucedido por su hijo Luis XIV, quien tenía solamente 4 años de edad, por lo que, como había ocurrido en el pasado, la reina madre, Ana de Austria, tomó la regencia del país, esto contra los deseos que había dejado Luis XIII, quien había establecido que la reina Ana debía tener una influencia limitada. Al final ella se quedó con el control del gobierno y se apoyó en el cardenal Mazarino, quien comenzó a buscar cómo negociar la paz debido a que Francia había quedado devastada a lo largo de los años de una guerra que terminó siendo muy costosa. Y eso es de forma resumida la biografía del rey Luis XIII, quien deja como legado la monarquía renovada o una monarquía absoluta, que en realidad es su hijo, el rey Sol, Luis XIV, quien ya la lleva a cabo o quien ya la lleva más a la práctica. En el caso de Luis XIII, pues sí fue durante su gobierno que se delimitó a la nobleza o que ya se les puso un control y entonces el monarca pues ya pudo ser el punto central del gobierno, pero también deja unas finanzas muy malas, porque aunque a Francia no le va tan mal en las guerras, no obtiene resultados tan malos, pues tampoco le va bien económicamente hablando, y fue una guerra muy cara, se gastó mucho dinero. Esto lo que provocó es que la gente se enojara muchísimo porque estaban pagando impuestos muy altos, estaban dando mucho dinero y no estaban viendo beneficio por ningún lado. Esto no les gustó nada y entonces es parte del descontento que va creciendo en las siguientes generaciones y de alguna forma, sumado a otras cosas, pues desencadena la Revolución Francesa junto con las finanzas que todavía se van desgastando más. Entonces pues ese es el legado que deja Luis XIII, y en cuanto a él a nivel
personal, hay rumores que todavía lo persiguen. Por ejemplo, está esta parte de la homosexualidad, que no la podemos asegurar porque no hay pruebas contundentes. Digo, sí se cuenta que sus favoritos eran jóvenes casi siempre muy atractivos y prefería estar con ellos que con su esposa, pero eso tampoco es tan raro porque recordemos que los matrimonios eran arreglados. Y además otra cosa que sorprendió de él es que la práctica común en los reyes franceses venía siendo que tuvieran amantes. Había incluso el puesto de favorita, que era algo totalmente natural. Luis XIII no lo hace, lo cual también se puede explicar porque era un rey que es descrito como piadoso, entonces no necesariamente tuvo que haber sido homosexual. Sí es una posibilidad, pero no hay pruebas históricas de ello. Más allá de los rumores y lo que nos pueda parecer obvio, pues no está comprobado. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.